yo venga cada domingo, me siente ahí a escuchar que el hermano, el pastor, está abriendo la Biblia y enseñando la palabra. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Bueno, yo vengo a hablar de eso, de los riesgos a los que te expones cuando le das permiso a la palabra de Dios en tu vida. A los riesgos, y digo riesgos porque en nuestro corazón hemos sido alguna vez de aquellos que no quisimos ser pollitos de meternos abajo de la gallina. Nos resistimos. Bueno, son riesgos. Usted que se va acercando a una comunidad cristiana, usted que está empezando a conocer al Señor Jesús, entérese, se expone a esto, se expone a esto. Y yo quise identificar, por lo menos, hay un montón de cosas que pueden pasarme cuando me expongo a la palabra de Dios. Pero yo elegí esta mañana 5 así. ¿Vio? Metí la mano en la bolsa y saqué 1, 2, 5. 5. Hay un montón. Usted debe tener un montón más. Va a encontrar un montón más. Yo quería presentarle 5. Como para que tampoco la cabeza se nos vaya tan volada que digamos, ¿y al final de qué hablamos hoy? 5. Y bien específicas y concretas en las cuales te voy a invitar a que vos pongas atención y también a la luz de la Escritura puedas revisar si acaso la palabra de Dios provoca esto en tu vida, en tu día a día. Cuando te levantás, cuando vas a trabajar, cuando te sentás a la mesa a almorzar o a cenar, cuando abrazás a tus hijos, cuando le das un beso a tu papá, a tu mamá, si acaso la Escritura está produciendo estas cosas. El salmista escribió: bienaventurado el varón, ¿se acuerda? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y lo contraponía ¿con qué? Con el que se gozaba y disfrutaba de la ley de Jehová. De eso estamos hablando. De eso vamos a hablar. De disfrutar la posibilidad que tenemos de que tan a mano, tan disponible está la Escritura, la palabra de Dios, el consejo de Dios. Y el primer riesgo al que te expones cuando te aproximas a la palabra de Dios es que ilumina tu camino. Ilumina tu andar. Pone luz en tu andar. El Salmo 119, que es el salmo más largo, entre todos esos textos, dice lámpara, ¿lo tiene? Salmo 119, 105. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Uno de los riesgos del que se expone, creí, y no quiero creer en vano. Entonces me meto en el gimnasio. Venimos hablando algunos domingos acerca de ejercicios en la fe que podemos hacer para permanecer, para fortalecernos en Cristo. Bueno, uno de los primeros riesgos a los que se expone el que, a mí me gusta decir, el que quiere. Porque vio que el Señor Jesús dijo: ¿cuántas veces yo quise y vos no quisiste? ¿Cuántas veces quise reunirlos como la gallina a los pollitos y no quisiste? Bueno, acá se trata de querer. Lámpara es a mi pie tu palabra. Y todo el que se da cuenta que anda a los tumbos por la vida, todo el que se da cuenta que anda tropezándose con cuanto cascotito se encuentra en la vida, todo el que anda por la vida a ciegas, y yo no sé qué va a ser de mi vida mañana, o apesadumbrado, un día gris. ¿Usted tuvo alguna vez un día gris? ¿Se imagina la gente que vive toda su vida gris? Es porque no conoció todavía que la lámpara de sus pies
y la lumbrera de su camino es la Escritura. Hay que querer exponerse a eso. Hay que querer confesar a este Jesús del que hablábamos. Lámpara es a mi pie, y en esto se goza el pueblo de Dios. Esta es el primer riesgo que quería contarte. Exponernos a Dios es una lámpara que alumbra nuestra vida. Por eso cuando caemos en pecado, por eso cuando cometemos pecado, por eso cuando quebrantamos el consejo de Dios, se nos hace como nos abrumamos, ¿vio? Nos quedamos apesadumbrados, la culpa nos mata. Vio que no es lo mismo con el que no conoce al Señor Jesús. La gente, va todo bien, el que no le dio lugar todavía en su vida al Señor Jesús, le da lo mismo pecar acá, pecar acá, pecar acá. Pero el que conoció al Señor Jesús, tropezó y cayó de vuelta. ¿Qué le pasa? ¿Y por qué se pone así? Porque es una lámpara a mis pies, la palabra de Dios. Me expone a lo que soy. Vio que era un riesgo. Vio que es un riesgo, que hay que aceptarlo. Lámpara es a mi pie. Como también es luz para no tropezar. Como también es luz para no caer. Sí, y ya lo vamos a ver. Entonces la primera, lámpara es a mi pie tu palabra. Usted puede repetirlo el texto ese de memoria, pero hágalo como un canto de alabanza. Dígale, Señor, es lámpara a mi pie tu palabra, lumbrera mi camino, y te doy gracias, te doy gracias. Otro riesgo más. Vamos al segundo. Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Los judíos, los fariseos, estaban cuestionándolo otra vez, una de tantas, al Señor Jesús. Entonces, en un momento, Él se detiene y les dice a los judíos que sí habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué le decía Jesús a los que habían creído en Él? Si ustedes permanecen, hay que querer. ¿Cuántas veces quise y no quisiste? Hay que querer. Hay que querer. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán, y acá este es un riesgo compuesto, si se quiere. Serán verdaderamente mis discípulos. Nos da pertenencia. ¿Vio la tarjetita que dice que pertenecer tiene sus privilegios? Bueno, acá pertenecer tiene sus riesgos. Serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Nos da pertenencia y nos hace entendidos. Conocer nos da conocimiento y la verdad los va a hacer libres. Entonces, este segundo punto, este segundo riesgo, yo quiero invitarte a que vos le des gracias a Dios, porque no estamos sueltos en el mundo. No los voy a dejar huérfanos, dijo el Señor Jesús. No los voy a abandonar. No los voy a dejar solos. Les conviene que yo me vaya. Así hablaba el Señor Jesús. Pertenecer. Serán mis discípulos. Si permanecen en mí, son mis discípulos. ¿Y quién está al lado tuyo? Otro que permanece y es discípulo. ¿Y qué le pasa a ese que es discípulo? Adquiere un conocimiento, como nos decía el pastor Raúl el domingo pasado, un conocimiento que yo no sé de dónde salió. Me doy cuenta que no es mío, me doy cuenta que no es propio, me doy cuenta que eso lo trajo el Espíritu de Dios cuando vino. Y la libertad.
libertad. Entonces, este segundo riesgo tiene que ver con esto de tener que soportar al que tengo al lado. Pertenecer, ¿vio? Pertenecer. Encontrarme con uno que la está pasando mal y poder acompañarlo y acompañarlo hasta ver que Dios se manifiesta y se glorifica y alegrarme en que la respuesta del otro la oración del otro fue contestada. Pertenecer, ser parte. Ya no me resbala que al otro le vaya bien o le vaya mal. Al contrario, cuando me entero que a Miguel le ocurrió algo, o necesita ayuda, o necesita que esté al lado de él, pienso, ¿cómo voy a hacer? Porque tengo que ir a trabajar, tengo que llevar a los chicos a la escuela, pero yo quiero estar. Y voy a ir. Y voy a dedicar horas que no estaban en la agenda para poder estar al lado del que... Eso, pertenecer. En primera persona, nada más lindo para el que está viviendo dificultad que saber que hay otro dispuesto a acompañarlo, dispuesto a estar al lado, dispuesto a llorar con él o a reír con él. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor por la comunidad de discípulos. Comunidad de discípulos que pertenecen, no que se sienten ajenos o que miran a la iglesia como diciendo ustedes y para mí no. No, porque ustedes son... No. El que pertenece no habla de él, de ustedes. Habla de nosotros. El discípulo, el que permanece en la palabra del Señor Jesús, como Él lo dijo ahí, ese será verdaderamente un discípulo. Nosotros. Y el conocimiento ese también lo recibimos por el Espíritu Santo. Esa es la segunda. Nos da pertenencia, conocimiento y libertad. Libertad. Necesita que le profundice el tema de la libertad. Hemos hablado de la libertad del pecado. ¿Quién rompe el poder del pecado? Jesús. Jesús. Vamos a la tercera. Un texto conocido que usted ahí va a revisar en su cabeza y lo va a encontrar. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y este es el tercer riesgo, que al principio hablábamos de que alumbra nuestro camino y que me advierte ante el pecado, me hace advertido la luz que irradia la Escritura a mi camino, a mi pie, me hace estar atento al pecado, de manera que pueda ocurrir esto, ser santificados en la verdad, apartados en la verdad. Tu palabra es la verdad, oraba el Señor Jesús. Oraba por los discípulos, por los que habían de creer en Él, por ellos. Somos nosotros. Santificalos. Santificá a mi hermano Miguel, oraba Jesús. Santificá a mi hermano Germán, Aguada. Santificalos. Santificalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y ponerle a este punto santificación sería sencillísimo. Pero ¿sabés qué? Me gustó ponerle que el riesgo que corremos al aproximarnos a la Escritura es que derriba las barreras más crueles de nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, porque nosotros tendemos naturalmente tendemos a hacer lo malo. Ser santificados en la verdad, en la palabra de Dios, es eso. Es el que encuentra una barrera donde dice no puedo. Esto no puedo vencerlo, esto no puedo. Nuestros hermanos los miércoles acá en Restauración llega gente de distintos lugares, de distintas realidades, algunas más difíciles, otras más que más difíciles.
Ninguna es una situación sencilla. Golpeados por la vida, abatidos por las adicciones, por los hábitos, por las depresiones. ¿Y qué dice ese? Y yo no puedo. Anda buscando, golpeando puertas, creyendo que no puede. Nosotros, ¿cuántas veces nos hemos sentado en la cocina de casa, apoyados en la mesa, diciendo, Señor, otra vez vengo a decirte esto, y yo no puedo, y no puedo? El texto de la Escritura, el Señor Jesús orando por nosotros, le pedía a Dios, santificalos, apartalos del mal, tu palabra es la verdad. Derriba las barreras de los no puedo de cada uno de nosotros. Pero de los no puedo vencer lo malo, ¿se entiende? No es que me lleva a transgredir todos los límites porque yo total soy de la verdad. No. No. Es esa barrera que nos pone el mal para hacernos saber que tiene autoridad. Esas barreras. Yo no puedo, Señor, todas las mañanas levantarme 1 hora antes para orar. No puedo. No puedo leer la Biblia todos los días. No me sale, me olvido. No puedo. ¿Sabe qué? Jesús oró por usted. Rosy, Rosana, a vos te digo, Jesús oró por vos y dijo, santificala en tu verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Se preguntaba allá el salmista. Con guardar tu palabra. Muchachos y muchachas jóvenes que se dan cuenta que el camino que vienen transitando está sucio y no le encuentran la vuelta de cómo limpiarlo, cómo salir de ahí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Era la respuesta que fue escrita por el dedo de Dios en la roca. Pero más, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto lo oró, lo escribió, inspirado por el Espíritu Santo, uno igual que vos, igual que yo. Vulnerables, débiles, quejosos, llorones como vos y como yo. Que la peleaban día a día como vos y como yo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces la tercera es que exponernos a la palabra de Dios tiene como riesgo esto, de que podemos vencer barreras infranqueables de nuestra naturaleza frágil, débil, que se resiste todavía, se resiste. No quisiste, decía el Señor Jesús. Vamos a la cuarta. Exponernos a la palabra atrae a todos a Jesús. No solo me atrae a mí más, no solo me trae como un imán a Jesús y me lo pinta en detalle, su carácter, su disponibilidad, sus pensamientos, su santidad. No es que solo me lo revela y me lo muestra a mí, no. Exponerme a la palabra de Dios también hace que al que está al lado mío le atraiga a Jesús. Porque empieza a dibujarse la silueta de Él en mi vida, en mi manera de vivir. Porque como lo conozco y lo empiezo a amar y me empiezo a enamorar de Él, no le quiero fallar y empiezo a adoptar para mí características de Él en mi vida que no estaban, y que me eran difíciles de asumir y de interpretar. El Espíritu de Dios que habita en mí fue para eso. Y el texto que quiero invitarte a leer en este riesgo está en Juan también, el capítulo 5. Te lo leo. Otra vez el Señor Jesús conversando con los religiosos del momento que lo cuestionaban. Capítulo 5, del versículo 37 al 40.
El Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dijo Jesús. Pero ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su apariencia, ni tienen su palabra permaneciendo en ustedes, porque ustedes no creen a quien Él envió. Y acá va la exhortación. Escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Así los confrontaba a los religiosos del momento el Señor Jesús. Les decía, escudriñen, conozcan, lean, métanse. No lo entiendo. Norberto, no te enojes, pero no lo entiendo. Léelo igual. Léelo igual. Es una palabra viva y eficaz. Viva y eficaz. ¿Sabés qué es eso? Que por sí sola produce un efecto en el corazón del que la lee creyendo. Por sí sola la palabra viva produce adentro un efecto del que se está acercando a Jesús, de conocerlo más, de descubrirlo mejor, de amarlo todavía más. Esto que estoy leyendo de Jesús me encanta. Mirá lo que dice, mirá lo que dice. Escudriñen las Escrituras, porque no solamente les habla de la vida eterna, no solamente les habla de la abundancia del cielo, no solamente les habla de los milagros del cielo, sino que ellas dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. ¿Qué nos quería decir con esto? Que Él es el centro, que Él está en el medio, que nada de todo lo demás, ni siquiera la eternidad, se compara con la persona de Jesús. Él está ahí revelado. Es un riesgo, sin duda que es un riesgo, precioso riesgo, que vale la pena correr para todo aquel que quiere vivir una vida en armonía con el Creador. Un vínculo vivo, continuo, de comunicación, de amor. Atrae a todos a Jesús. Ese es el cuarto. Y el quinto y último, Juan capítulo 7. En medio de una fiesta, en medio de un tiempo precioso de algarabía, de júbilo, de distendido, Jesús se puso en pie en medio de la fiesta y proclamó diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, está escrito con el dedo de Dios en roca, de su interior correrán ríos de agua viva. Es incontenible. Ese es el quinto riesgo. Es incontenible. No lo vas a poder manejar. No lo voy a poder manejar. El río que Dios hace brotar, que no es un río que nace solo de mi corazón y salta para vida eterna. No. Si te vas al Apocalipsis, en el capítulo 22 y el primer versículo, ahí Juan relata que el río, ese río de agua viva, viene del mismo trono de Dios. Y ese río, de acuerdo a lo que dice la Escritura, como lo dice Jesús ahí mismo, puede brotar de tu corazón, de su interior, de tu interior, del mío, del que creyó y que se ocupó para no creer vanamente. De su interior correrán ríos de agua viva. Que sea bendito el Señor. Quería dejarte estas 5,
para no aturdirte, para no apabullarte, para que vos puedas irte a casa y decir, sí, yo me arriesgo, me meto en el baile, me meto, lo hago, me expongo a la palabra, me expongo porque va a ser luz para mí, sí. Me expongo porque me va a dar pertenencia, me va a ayudar a sentirme más en el calor de la gente, del pueblo de Dios, me va a ayudar en la situación en que estoy, en la condición en que estoy, en la dificultad en que estoy, me va a ayudar a sentirme que no ando solo en el mundo, abandonado, perdido, que a nadie le importo. No, me va a dar esa pertenencia y esa conciencia, el conocimiento de que somos pueblo, y me va a hacer libre. Voy a poder derribar las barreras, esas que yo mismo me planteo, y como si eso no alcanzara, el río de agua viva, que es incontenible y que está ahí, porque el Espíritu Santo es ese río. Ese río de agua viva va a brotar, incontenible,